Hola, mi nombre es Andrea Peña, estudiante de Medicina del segundo año, sección 3. El día de hoy hablaremos sobre las enfermedades que causan hemorragia excesiva en los seres humanos, enfermedades tromboembólicas y pruebas de coagulación sanguínea. Iniciamos. Enfermedades que causan hemorragia excesiva en los seres humanos. La hemorragia excesiva puede deberse a una deficiencia de uno de los muchos factores de la coagulación sanguínea. A continuación, expondré 3 tipos particulares de tendencias hemorrágicas que se han estudiado con mayor extensión, donde dentro de las cuales tenemos la hemorragia causada por 1. La deficiencia de vitamina K, 2. La hemofilia y 3. La trombocitopenia. Antes de iniciar este punto les dejaré una tablita donde encontrarán los factores de coagulación con sus respectivos sinónimos. Muy bien, entonces tenemos la disminución de la protrombina, el factor 7, el factor 9 y el factor 10, causada por deficiencia de vitamina K. Primero, con pocas excepciones, casi todos los factores de la coagulación sanguínea se forman en el hígado. Por lo tanto, las enfermedades del hígado como la hepatitis, la cirrosis y la atrofia amarilla aguda pueden deprimir a veces el sistema de coagulación, tanto que el paciente sufre el desarrollo de una tendencia grave a la hemorragia. Segundo, otra causa de la menor formación de factores de coagulación en el hígado es la deficiencia de la vitamina K. La vitamina K es un factor muy importante para la carboxilasa hepática, ya que ésta añade un grupo carboxilo a residuos de ácido glutámico en 5 importantes factores de la coagulación, los cuales son la protrombina, el factor 7, el factor 9, el factor 10 y la proteína C. Al añadir el grupo carboxilo a los residuos de ácido glutámico en los factores de coagulación inmaduros, la vitamina K se oxida y se inactiva. También tenemos otra enzima que es el complejo epóxido reductasa vitamina K1. Esto lo que va a hacer es reducir la vitamina K nuevamente a su forma activa. Ahora bien, con una deficiencia de vitamina K, la insuficiencia de estos factores de la coagulación en la sangre pueden provocar hemorragias graves. La vitamina K la sintetizan continuamente en el intestino bacterias, por lo que la deficiencia de vitamina K casi nunca ocurre en personas sanas como resultado de la falta de vitamina K en la dieta, a excepción de los recién nacidos antes de que se establezca su flora bacteriana intestinal. En personas con enfermedades digestivas, la deficiencia de vitamina K ocurre a menudo como resultado de una mala absorción de las grasas en el tubo digestivo. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque la vitamina K es liposoluble y se absorbe normalmente en la sangre junto con las grasas. Una de las causas más dominantes de la deficiencia de la vitamina K es que el hígado no secrete bilis al tubo digestivo. La falta de bilis impide la digestión adecuada de la grasa y su absorción. Por lo tanto, también reduce la absorción de vitamina K. Por otro lado, tenemos la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad hemorrágica que ocurre casi exclusivamente en hombres. En el 85% de los casos está causada por una anomalía o deficiencia del factor 8. Este tipo de hemofilia se llama hemofilia A o hemofilia clásica. En el 15% de los pacientes con hemofilia está causada por una déficit del factor 9. Ambos factores se heredan mediante el cromosoma femenino. Por tanto, una mujer casi nunca tendrá hemofilia, porque al final uno de los 2 cromosomas X tendrá los genes apropiados. El rasgo hemorrágico de la hemofilia puede tener varios grados de intensidad debido a la deficiencia genética. La hemorragia suele ocurrir después de un traumatismo, pero en algunos pacientes el traumatismo necesario para provocar una hemorragia intensa puede ser tan leve que apenas se note. Por ejemplo, después de la extracción de un diente, la hemorragia puede durar unos días. El factor 8 tiene 2 componentes activos, un componente grande con un peso molecular de millones y un componente más pequeño. El componente más pequeño es el más importante en la vía intrínseca de la coagulación, por lo que la deficiencia de esta parte del factor 8 causa la hemofilia clásica. Otra enfermedad hemorrágica con algunas características diferentes es llamada enfermedad de von Willebrand, y esta se debe a la pérdida del componente mayor.
Cuando una persona con hemofilia clásica presenta una hemorragia prolongada grave, casi el único tratamiento que es realmente eficaz es una inyección de factor 8 purificado. Ahora bien, en este mismo orden de ideas tenemos la trombocitopenia. La trombocitopenia consiste en la presencia de cantidades muy bajas de plaquetas en el sistema circulatorio. Las personas con trombocitopenia tienen tendencia a sangrar, pero la hemorragia se produce generalmente por muchas vénulas pequeñas o capilares. Como resultado aparecen hemorragias puntiformes pequeñas por todos los tejidos del cuerpo. La piel de estas personas presenta manchas purpúricas muy pequeñas que dan a la enfermedad el nombre de la púrpura trombocitopenia. Normalmente, la hemorragia no aparece hasta que el número de plaquetas en la sangre se reduce hasta 50.000 microlitros, en lugar de los 150.000 a 300.000 normales. Los valores tan bajos como 10.000 microlitros son con frecuencia mortales. Puede aliviarse la hemorragia durante 1 a 4 días en un paciente con trombocitopenia administrando transfusiones de sangre completas y frescas, ya que contienen grandes cantidades de plaquetas. Además, la esplenectomía es muy útil, logrando algunas veces una cura casi completa, ya que el vaso elimina normalmente grandes cantidades de plaquetas de la sangre. Hemos llegado a las enfermedades tromboembólicas, dentro de las cuales encontraremos a los trombos y embolos. Un coágulo normal que aparece en un vaso sanguíneo se llama trombo. Una vez que el coágulo ha aparecido, es probable que el flujo continuo de sangre que pasa por el coágulo lo desprenda y haga que el coágulo fluya con la sangre. Este tipo de coágulos que fluyen libremente se conocen como embolos. Algo que me pareció sumamente importante es que los embolos que se originan en las arterias grandes o en el lado izquierdo del corazón pueden fluir hacia la periferia y taponar arterias o arterias en el cerebro, los riñones o cualquier otro lugar. Los embolos que se originan en el sistema venoso o en la parte derecha del corazón van generalmente a los vasos pulmonares, donde pueden causar una embolia arterial pulmonar. Causas de las enfermedades tromboembólicas. Las causas de las enfermedades tromboembólicas en el ser humano son generalmente dobles. 1. Cualquier superficie endotelial rugosa, como la causada por la arteriosclerosis, una infección o un traumatismo. 2. Cuando la sangre coagula fluye muy lentamente a través de los vasos sanguíneos, donde siempre se forman pequeñas cantidades de trombina y otros procoagulantes. Uso del TPA en el tratamiento de coágulos intravasculares. Esto lo que va a hacer es transformar el plasminógeno en plasmina, que sucesivamente puede disolver algunos coágulos intravasculares, como por ejemplo, si se usa en la primera hora aproximadamente de la oclusión trombótica de una arteria coronaria, se evita que el corazón sufra un daño grave. Trombosis venosa femoral y embolia pulmonar masiva. Se produce la coagulación cuando el flujo sanguíneo se bloquea durante varias horas en cualquier vaso del organismo. La inmovilidad de los pacientes que están en cama, más la práctica de colocar las rodillas sobre almohadas, causan una coagulación intravascular debido a la estasis sanguínea en una o más venas de las piernas durante horas. Después el coágulo crece, principalmente en la dirección de la sangre venosa que se mueve lentamente. Después de aproximadamente 1 de cada 10 veces, gran parte del coágulo se desprende de su unión a la pared vascular y fluye libremente por la sangre venosa del lado derecho del corazón y las arterias pulmonares hasta causar un bloqueado masivo de las arterias pulmonares, lo que se llama embolia pulmonar masiva. Si el coágulo es lo suficientemente grande como para ocluir las dos arterias pulmonares, se produce la muerte inmediata. El tratamiento que puede salvarlo es el TPA. Coagulación intravascular diseminada. De vez en cuando el mecanismo de la coagulación se activa en zonas amplias de la circulación y provoca la enfermedad llamada coagulación intravascular diseminada. Este se debe a la presencia de grandes cantidades de tejido traumatizado en el organismo, que va a liberar grandes cantidades del factor tisular en la sangre. El taponamiento de los vasos periféricos pequeños disminuye
mucho el transporte de oxígeno y otros nutrientes a los tejidos, una situación que lleva al shock septicémico o circulatorio. Para finalizar, tenemos las pruebas de coagulación sanguínea, las cuales son tiempo de hemorragia, tiempo de coagulación, tiempo de protrombina y cociente normalizado internacional. Tiempo de hemorragia. Cuando se usa un bisturí afilado para perforar la punta de un dedo o el lóbulo de la oreja, la hemorragia dura normalmente de 1 a 6 minutos. El tiempo depende en gran medida de la profundidad y del grado de la hiperemia en el dedo o en el lóbulo de la oreja. La falta de alguno de los diversos factores de coagulación puede prolongar el tiempo de hemorragia, pero la falta de plaquetas lo prolonga de modo especial. Tiempo de coagulación. Se han concebido muchos métodos para determinar los tiempos de coagulación sanguínea y todo depende del método a utilizar. El que se ha usado de manera más frecuente es la recogida de sangre de un tubo de ensayo lavado con sustancias químicas para luego ser inclinado hacia atrás y hacia adelante, aproximadamente cada 30 segundos, hasta que la sangre se haya coagulado. Con este método, el tiempo de coagulación normal es de 6 a 10 minutos. Tiempo de protrombina y cociente normalizado internacional. El tiempo de protrombina da una indicación de la concentración de protrombina en la sangre. El tiempo de protrombina normal es aproximadamente de 12 segundos. Los resultados obtenidos para el tiempo de protrombina pueden variar considerablemente incluso en un mismo individuo si existen diferencias en la actividad del factor tisular y en el sistema analítico utilizado para realizar la prueba. El cociente normalizado internacional, INR, fue ideado como un medio para normalizar las medidas del tiempo de protrombina. Para cada lote de factor tisular, el fabricante asigna un índice de sensibilidad internacional que indica la actividad del factor tisular con una muestra normalizada. El índice de sensibilidad internacional suele variar entre 1 y 2. El intervalo normal para el INR en una persona sana está comprendido entre 0.9 y 1.3. Un INR elevado, por ejemplo 4 o 5, indica un riesgo alto de hemorragia, mientras que un INR bajo, por ejemplo 0.5, indica que existe la probabilidad de que se produzca un coágulo. Bueno chicos, esto es todo por hoy. He finalizado mi presentación. Espero les haya gustado y que especialmente hayan entendido. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias.